profesor Buonocore, lo conocemos, es el organizador de la Semana de Estudios Romanos y vaya que es difícil organizar y a la vez exponer, ¿no? Un tema a nivel de la Semana de Estudios Romanos. El profesor Raúl Buonocore es doctor por la Universidad de Pisa y su área de investigación es la historia de la Roma republicana. Sus últimas investigaciones han estado enfocadas en la diplomacia de los últimos siglos de la República, tercero y segundo antes de Cristo. Su exposición se titula Guerra y diplomacia en la Segunda Guerra Púnica, 216 y 211 antes de Cristo. Bueno, buenos días. Bueno, lo primero que quiero decir es que en realidad en el programa apareció mal el título, ¿no? Porque el título en realidad es Guerra y diplomacia durante la Segunda Guerra Púnica en los años que señalé, digamos, ¿no? Porque si no se podría entender que me equivoqué hasta en los años de la Guerra Púnica, digamos. No es eso. Bueno, este análisis que vamos a hacer hoy es sobre un breve periodo del 2016 al 2011 solamente, que yo los marqué digamos, en lo que señala la derrota romana de Canas, que es el 2016, ¿no es cierto?, y la rendición de la ciudad de Siracusa el 2011. Pero de eso no voy a decir absolutamente nada, ¿no? Esa es una historia archiconocida, digamos, no me interesa, simplemente lo coloco como dos polos, digamos. De lo que me voy a ocupar, en cambio, es de las numerosas evidencias que nos entregan las fuentes sobre aspectos diplomáticos, embajadas, negociaciones en esos años, que nos permiten ver la intensidad y la frecuencia de estas acciones y los recursos militares y diplomáticos que se usaron por ambas partes, los que no solo serán datos o anécdotas, sino que reflejarán las tendencias de políticas que distan muchos de ser casuales. Esto lo digo porque cuando uno ve un conflicto de esa magnitud, generalmente, esto lo digo sobre todo para los estudiantes, se tiende a pensar que el conflicto no da pie a ninguna otra posibilidad, todo se da en clave militar, digámoslo así, ¿ya? Y en cambio lo que yo quiero plantearles, digamos, es que detrás de esa realidad que es evidente, no se puede desconocer, hay una intensidad impresionante de actividades de negociación, de hablar, de ir, de venir, en fin, es muy impresionante. En este corto periodo que yo voy a analizar y que he seleccionado solo unos poquísimos casos, hay más de 40 acciones de este tipo en un periodo tan breve, con batallas monstruosas como fue la batalla de Canas, digamos, ¿no es cierto?, donde Roma queda absolutamente derrotada. Pero pensando sobre todo en los estudiantes, me interesa contextualizar un poco el asunto antes de entrar absolutamente en algunos de los casos que voy a presentar. El 264, este mapa tiene la única función de ayudarlos a ubicarse. Ya les voy a explicar después por qué estos mapas son todos malos, ¿eh? Porque en general es muy difícil o prácticamente imposible encontrar un mapa de la Segunda Guerra Púnica en que aparezca Grecia. No aparece Grecia. Y esa es una de las quejas que voy a plantear cuando llegue a las conclusiones, digamos. Porque se ve como un conflicto separado, y ese es un error, ¿eh? Bueno, y eso aparece en la cartografía, ¿eh? En toda la cartografía moderna, el problema se centra de Italia hacia las columnas de Hércules, digámoslo así, pero Grecia, que está en el conflicto, prácticamente no aparece en esa cartografía. Bueno, el 264, como digo, Roma decide ayudar a los mamertinos de Mesina frente al acoso y sitio por parte de Cartago, quienes eran sus aliados desde hacía 3 siglos. El historiador siciliano Filino Agrigento sostiene que cuando desembarcaron en Sicilia, los romanos violaron claramente uno de sus tratados con Cartago, en el que se incluía, digo textualmente, los romanos debían abstenerse de penetrar en cualquier lugar de Sicilia y los cartagineses en Italia. Esto lo dice Polibio, por lo tanto,
lo que estoy haciendo es simplemente referirme a él. Ahora, sobre Filino de Agrigento, para los estudiantes, Filino de Agrigento fue un historiador griego que vivió durante la Primera Guerra Púnica y que escribió crónicas desde un punto de vista propúnico, digámoslo así. Esa es la visión que él tiene, ¿no es cierto? Pero estos escritos fueron utilizados por Polibio, indudablemente, quien lo usó para escribir la guerra. Y además de esto, Filino mantuvo que la intervención romana en Sicilia, al inicio de la primera Guerra Púnica, violaba los términos de los tratados entre Roma y Cartago. Recuerden que hay una serie de tratados entre Roma y Cartago que son anteriores a las guerras púnicas y que son tratados de convivencia, diría yo. Es decir, se desarrolla ahí una manera de organizar la navegación, el comercio, en fin. Es una relación muy civilizada, diríamos hoy día, previo a este gran conflicto. Bueno, Polibio esto lo rechaza, señalando que después de haber investigado las fuentes, no pudo encontrar ningún documento de este tipo. Sobre esto, los historiadores modernos en general han apoyado el parecer de Polibio. Pero hay algunos como Nicolé, por ejemplo, que creen que una amistad sin ningún tipo de problema entre Roma y Cartago es bastante dudosa, sobre todo por el creciente poderío romano que inquietaba a Cartago. Un hecho como este en cualquier época y en cualquier parte del mundo habría desencadenado con toda seguridad un gran conflicto con consecuencias impredecibles. La Primera Guerra Púnica duró 23 años, un conflicto que se desarrolló por tierra y por mar en vastos territorios como Sicilia, África, el Tirreno, y culminó en la decisiva batalla naval en las Islas Egas el 241, victoria romana que le permitió conquistar Sicilia. En el transcurso de una posterior paz armada, Roma se apoderó además de Cerdeña el 236 y combatió a la piratería iliria en el Adriático, aunque sus mayores esfuerzos los concentró en la llanura padana, en el norte de la península itálica, combatiendo a los galos y poblando la región a través del método de la fundación de colonias. Cartago, bajo permanente vigilancia romana, no se quedó con los brazos cruzados. Con el liderazgo de la familia de los Bárcidas, inició la conquista de España, que era muy apetecible por sus abundantes recursos mineros, dándole así paulatinamente forma a un imperio. La culminación de este periodo se cierra y se abre al mismo tiempo con la expedición de Aníbal a Italia, hecho que da origen a la Segunda Guerra Púnica, conflicto que para los estudiantes transcurre entre el 2018 y el 2001. Conflicto, por lo tanto, que durará 17 años y que envolverá a Italia, a España, a Sicilia, a África y también al mundo griego. Con el mal llamado estallido de la Primera Guerra Macedónica, el 214 y el 205, que es, digamos, el periodo, que es un conflicto que está dentro de la Segunda Guerra Púnica, digámoslo así. Una consecuencia directa de la guerra con Cartago. Eso es lo que dice la historiografía moderna. Esta guerra entre romanos y cartagineses, y no soy el primero en decirlo, fue sin lugar a dudas un conflicto devastador, solo comparable a las dos guerras mundiales del siglo XX. Nunca se habían visto en el Mediterráneo occidental batallas de la magnitud como las que se dieron en ese tiempo, victorias y sobre todo derrotas romanas que pusieron en jaque el sistema de alianzas romanas con sus socii itálicos, provocando una gran crisis financiera, económica, social y política. Una guerra contradictoria que se comprueba con las victorias romanas en España y en África y la incapacidad de expulsar a Aníbal de Italia, quien, como sabemos, se mantuvo en la península durante 15 años, estando a punto de alcanzar la victoria a lo menos en dos ocasiones, el 2016 y el 2012. Solo la victoria de Escipión en Sama, el 2002, obligó a Cartago a capitular, asegurándose una parcial autonomía a cambio de fuertes tributos a pagar durante 50 años. Cartago en el mundo antiguo era algo así como una superpotencia en el mundo actual, lo que queda demostrado cuando, a pesar de sus derrotas frente a Roma, se recuperará con rapidez y su prosperidad e importancia económica en el mundo mediterráneo reaparecerá en poco tiempo. A estas alturas, Roma, después de haberse convertido en una potencia marítima de carácter mediterráneo, quiere un dominio territorial total, y esto explica por qué Cartago no dejará de ser un problema.
lo que también justifica la creación de facciones anticartaginesas en la política romana, que en el 150 alcanzan el poder proponiéndose la destrucción definitiva de Cartago con el fin de lograr esa hegemonía y el dominio del Mediterráneo occidental. La última fase es sobradamente conocida, la Tercera Guerra Púnica, declarada por los romanos con el indudable propósito que he señalado. Con hipocresía y frialdad deciden la desaparición de Cartago en base a una guerra que hoy día podría llamarse total. Un verdadero exterminio que duró 3 años gracias a la obstinada defensa que Cartago presentó. No cabe duda que esta guerra de aniquilamiento escandalizó a la opinión pública mundial, al quedar a la vista que el poder militar de Roma no solo era muy superior, sino que buscaba la desaparición política de sus enemigos. Esto queda señalado por Polibio en el libro 3 de su obra, al afirmar que, comillas, los romanos forzaron no a algunas regiones, sino a casi todos los pueblos de la tierra a obedecerles, de forma que no hay nadie en la actualidad que pueda resistirles y que en el futuro pueda pensar en superarlos. El mismo Polibio nos entrega los antecedentes previos a la Segunda Guerra Púnica en España, en la Galia y en Iliria, y menciona los tratados entre Roma y Cartago. Tito Livio, otra fuente importante, utiliza Polibio, y los analistas romanos posteriores a los acontecimientos, como Fabio Pictor, Chincho Alimento, Asilio, Postumio Albino, Casio Émina, en fin, todos ellos de alguna manera trabajan esto. Y de esta analística dependerán posteriormente Apiano, Plutarco, Casiodión, Sonaras, como también algunos apuntes que se encontrarán en Cicerón y en Plinio. Entremos entonces a algunos de los entretelones para comprender mejor los acontecimientos. Cuando el 237 Amílcar Barca, en compañía de su yerno Asdrúbal y de su hijo Aníbal, desembarca en Gadir, la actual Cádiz, se inicia un dominio progresivo de la península ibérica por parte de Cartago. Estos hechos, lógicamente, que preocuparon a Roma, razón por la cual, cerca del 231, enviaron una embajada que solicitó las explicaciones correspondientes. Amílcar justificó la presencia cartaginesa en ese territorio y la explotación de sus riquezas minerales debido a la necesidad de pagar los altos tributos impuestos por Roma al finalizar la Primera Guerra Púnica. Explicación que al parecer tranquilizó a los embajadores romanos. Ya muerto Amílcar, su sucesor Asdrúbal recibe el 226 una nueva embajada romana compuesta por una comisión senatorial, quedando a la vista la presión romana hacia Cartago y su preocupación por la presencia cartaginesa en la península ibérica. Debo señalar que las comisiones senatoriales son un hito en la transformación de la diplomacia romana, tanto por su paulatina aparición como por su heterogénea composición y la amplitud de sus atribuciones. Estas comisiones de orígenes tan antiguos en la tradición romana adquirieron nuevas responsabilidades que buscaban subsanar las dificultades del Senado para comprender a cabalidad los conflictos que demandaban su atención. Recuerdo que en los primeros tiempos los embajadores no tenían ninguna posibilidad de negociar nada, solamente llevaban una posición, que lo hacían de forma oral, generalmente. Estas comisiones ya pueden negociar, ahí va cambiando, ¿no? Incluso algunos militares las componen, cosa que esto sobre todo después de las guerras púnicas, ¿no es cierto? Va cambiando completamente la forma de actuar de la diplomacia. Los resultados de esta acción fue el conocido Tratado del Ebro, sobre el cual se han escrito cientos de páginas, el que prohibía a los cartagineses atravesar el río con fines agresivos. Tras la muerte de Asdrúbal, se hace cargo Aníbal, quien toma una actitud más agresiva con el fin de restablecer las condiciones para una hegemonía cartaginesa que había desaparecido al final de la Primera Guerra Púnica. El asunto, como sabemos, culmina con el asedio de Sagunto, el 219, ciudad que debe rendirse después de 8 meses de asedio. No me voy a referir a los pormenores ni a las divagaciones que ha desatado este asunto, solo me limitaré a decir que esta guerra, que se inició por estas causas, no fue otra cosa que el segundo enfrentamiento entre dos potencias antagónicas que se disputaban las áreas de influencia en el Mediterráneo, tal como ha ocurrido en etapas posteriores de la historia. Como al parecer Sagunto era una ciudad aliada de Roma, la ciudad lacial construye su casus belli en el que se trata de culpar a Aníbal, haciéndole responsable del estallido de la guerra. Los saguntinos habían enviado una embajada a Roma, por la cual esta última decide mandar
sus legati. Para los alumnos, los legati son los embajadores, digamos, con el fin de detener el ataque. Pero Aníbal se niega a recibirlo y ordena que sean recibidos ad maren, en la costa, en un escenario que no les corresponde, lo que supone una afrenta a estos legati. Recuerden que estos enviados o estos embajadores debían ser recibidos formalmente en la sede de las instituciones, generalmente el Senado. En este caso, Aníbal hace lo contrario, digamos. Después de la caída de Sagunto, Roma envía la conocida embajada a Cartago, momento en el cual los cartagineses desconocen el acuerdo del 226. Hechos que culminan con este famoso pliegue de la toga que nos relata tanto Polibio como Tito Livio. Es una pena que no esté Emiliano Buis, que trabajó la gestualidad el otro día, pero bueno, no me voy a referir más a eso. Elena Torregaray ha trabajado esto muy bien y ahí están sus artículos y se pueden ver. Clara demostración de que la importancia de un lenguaje gestual en la labor de los legati romanos es trascendental, digamos, en este tipo de situaciones, y esto es lo que da inicio entonces a la Segunda Guerra Púnica. Tema sobre el cual ha escrito, como digo, muy buenos trabajos nuestra colega y amiga Elena Torregaray. Aníbal sabía que los romanos tenían a lo menos dos puntos débiles: la presencia de los galos en la llanura padana, población inquieta y belicosa, que había que estar vigilando permanentemente para prevenir asonadas, y la dificultad logística en la península y en sus mares. Aníbal en Italia buscaba conseguir alianzas militares que le permitieran asegurar efectivos y pertrechos. Recordemos que la figura del mercenario era muy común en los ejércitos cartagineses. Sin lugar a dudas, lo que pretendía era desmoronar el sistema de alianzas de Roma, basándose en la posibilidad que había muchos miles de aliados descontentos que a la primera posibilidad abandonarían Italia. Abandonarían a Roma. Incluso Polibio afirma que Aníbal no dejaba de repetir que había acudido para otorgar la libertad a los itálicos luchando contra Roma. Hay varios datos que afirman esta posición. Por ejemplo, libera a los prisioneros latinos y aliados después de las batallas de Trebia, de Trasimeno y de Canas, con el fin de obtener el apoyo de algunas ciudades, lo que consigue solo parcialmente en el caso de Nola y de Tarento. El apoyo de la ciudad de Capua es un caso particular, porque intentaron negociar con Varrón, cónsul de Roma, antes de tomar una decisión definitiva. En la estrategia de Aníbal está el establecimiento de tratados con ciudades itálicas relevantes como Locres, Tarento y con los lucanos, lo que es un ejemplo de esto que señalo. Estos tratados garantizan la independencia y la autonomía de las ciudades, la ausencia de una guarnición cartaginesa, la preservación de las leyes y de las instituciones y la renuncia a los tributos y a la movilización forzosa. En el caso de Capua, les prometió que serían la capital de Italia. Más tarde la llamarían la Cartago de Italia. Incluso en el 216 le promete solemnemente al pueblo de Capua que abandonaría Italia. Pero en realidad fue después de la batalla de Canas, cuando la diplomacia de Aníbal entró en la fase más activa, intentando que las ciudades le abrieran sus puertas y firmando con ellas tratados. Pero resulta irrefutable que la estrategia de Aníbal no funcionó, porque nunca se produjo un estallido liberador masivo, sino que fueron solo hechos aislados, tema que trabaja en un preciso y riguroso artículo Hernando Momiliano, que él tituló Aníbal político, el que a mi juicio cerró la discusión sobre este asunto. Es seguro, tal como lo insinúa Polibio, que los aliados de los cartagineses en Italia fueron incluidos por Aníbal en su pacto con Filipo V. Aníbal, al parecer, fue responsable de la entrada en el conflicto de dos nuevos teatros de operaciones: Grecia continental y Sicilia, probablemente con el fin de lograr un apoyo mayor a la guerra en Italia. Por otra parte, según Polibio, Filipo, aconsejado por Demetrio de Faros, se veía como un nuevo Pirro, pero no es seguro que Aníbal lo deseara en ese momento. Demetrio de Faros, para que ustedes sepan, para los estudiantes, por supuesto, era un estadista ilirio, célebre por haber cedido la isla de Corfú a los romanos durante las guerras ilirias. O sea, había una relación ahí, ¿no? Y por esa razón, cuando terminó el conflicto, el Senado decidió concederle a los territorios ilirios que se encontraban en la costa adriática. Bien, esto lo doy como dato.
Canas, sin lugar a dudas, que señala un final y un comienzo, porque contra todos los que esperaban, porque contra todo lo que todos esperaban, a pesar de una derrota total, Roma siguió resistiendo y, lo más importante, se negó a negociar una paz conveniente para Cartago, que era lo que pretendía Aníbal. Aspiración que sin duda tuvo Aníbal, sobre todo en la última etapa de su campaña en Italia. Como en todos los pactos de estas características hay confianza, pero también hay desconfianza. Cuando se establece la alianza, queda en evidencia la desconfianza de Aníbal hacia Filipo y su decisión de mantenerlo fuera de Italia. Se aceptaba su ayuda militar, que debería ser regulada a través de un pacto especial, y la única ventaja que sacaría Filipo de esa alianza sería la de haber expulsado definitivamente a los romanos de la costa balcánica. La posibilidad de un contingente militar macedonio en Sama es discutible, un contingente militar macedonio. Polibio no se refiere a esto, por lo cual se duda de la veracidad de esta posibilidad. Por lo tanto, Aníbal aceptó el 215, la eventual ayuda de Filipo y decidió pagarla a través de una ayuda militar de Cartago en Grecia que no se dio, y por la expulsión de los romanos de Iliria. Es comprensible que todos los acontecimientos itálicos fueran objeto de la mayor atención de parte de Filipo de Macedonia, quien, al ver la ventaja sacada por los cartagineses con sus contundentes victorias, ven estos hechos una oportunidad, decidiendo ofrecerles una alianza a Cartago, por lo que envía una embajada. Son interesantes los detalles de la embajada que envía al mando del ateniense Xenófanes, hijo de Cleómaco. Según el relato de las fuentes, los embajadores, evitando los puertos de Brindisi y Tarento, desembarcaron en la zona del cabo de Era Lacinia, en la Magna Grecia, para de ahí dirigirse hacia Capua, objetivo que no logran, porque son interceptados y llevados frente al pretor Valerio Levino, en su campamento cerca de Luceria. Xenófanes declara que su objetivo del viaje era ir al Senado de Roma con el fin de plantear las posibilidades de iniciar las conversaciones para un tratado con Roma. Sin lugar a dudas que sus palabras fueron convincentes, porque fue acogido con todos los honores y autorizado a continuar su viaje, para lo cual soldados romanos lo acompañaron hasta el límite de la zona asediada para después dejarlo libre. Los embajadores tenían que ser buenos actores, digamos, como todavía lo son hoy, digamos, ¿no? Pero en esta época era más importante todavía aún. Pero él no cumple y pone rumbo a Capua, en la cual se encontraba Aníbal, con el fin de definir las condiciones de la alianza, que establecían que Filipo habría asediado las costas de Italia con una flota de 200 naves, al mismo tiempo que el cartaginés continuaría las acciones en tierra. Al término de la guerra, la península itálica y su botín quedarían en manos de Aníbal, quien, para compensarlo, ayudaría a Filipo en el sometimiento de Grecia. Xenófanes, junto a los embajadores cartagineses Mago, Gisco y Bostar, son enviados para recibir el juramento de Filipo. Se reembarcaron en Era Lacinia en naves que las llevarían a Grecia, pero son interceptados nuevamente por la flota romana, esta vez comandada por Valerio Flaco. Xenófanes, haciendo gala nuevamente de sus capacidades de actor, condición necesaria a los embajadores griegos, intenta nuevamente un engaño, afirmando que su intención de presentarse en el Senado romano había sido imposible por la cantidad de fuerzas cartagineses en los alrededores de Roma, dice. Sin embargo, los cartagineses son traicionados por su vestimenta y modales, y sobre todo por la carta de Aníbal a Filipo que ellos llevaban, por lo cual las naves son escoltadas a Roma. Pero a pesar de esta medida, una de estas naves, logrando eludir la vigilancia, se alejó y logró regresar a Macedonia, advirtiendo a Filipo de lo sucedido. Pero el asunto no termina aquí. Navegando a la cuadra de la ciudad de Cumas, las naves que transportaban a los embajadores son interceptados por el cónsul Serponio Graco, el que, examinando los documentos intercambiados entre Filipo y Aníbal, los sella y los envía al Senado por vía terrestre, mientras los embajadores continuaban el viaje en rápidas naves romanas. Una vez en Roma, los embajadores macedonios y cartagineses son interrogados por el Senado sobre la documentación encontrada y posteriormente puestos bajo custodia, mientras que su personal de servicio será subastado o sometido a una venta pública. Estas embajadas eran muy numerosas, no iba una sola persona, iba todo un séquito, digamos. Como el Senado se entera de los planes de Filipo,
decide enviar bajo el mando de Publio Valerio Flaco 25 naves, más las 5 capturadas a los embajadores macedonios, con el fin de que controlasen la zona suradriática y exploraran los movimientos y las intenciones de Filipo. En estas naves embarcan a los llamados soldados barronianos, que habían sido derrotados en Canas. Si llegaban a encontrar hechos que relacionaran las cartas y declaraciones de los embajadores, deberían informar al pretor Marco Valerio Levino, de modo que dejando en su cargo al legado Lucio Apustio, apenas pudiera, debería zarpar desde Tarento a Macedonia con el fin de detener a Filipo en su territorio. Filipo, que había sido informado de lo que le había ocurrido a sus embajadores, desconociendo los detalles de los acuerdos, envía a Aníbal una segunda embajada con el mismo fin, en la cual formaban parte Heraclitus Scutinus, Critone Beota y Sositio Magnete. Ellos estaban autorizados para completar su misión sin problema. Las intenciones de intervenir en la guerra de Filipo eran cada vez más evidentes, lo que se refuerza con algunos movimientos de Aníbal. Por ejemplo, los campanos, temerosos de una contraofensiva de los romanos, le piden a Aníbal que desde Arpi se mueva hacia Capua, donde acampó los alrededores del monte Tifata, y de ahí avanzan hacia el lago Averno y Pozzuoli. Ya cerca llegan a su campamento 5 jóvenes de Tarento, los cuales, sintiéndose en deuda con Aníbal por el beneficio recibido en un encuentro anterior, en el curso del cual, formando parte de las filas romanas, fueron hechos prisioneros, llegaron ahora para comprometer la deserción pública de su ciudad en el caso de que Aníbal se acercase a la muralla. La propuesta se relacionaba con la intención del general cartaginés de ofrecer a Filipo V un lugar adecuado para el desembarco de sus tropas en Italia, como alternativa a Brindisi, que estaban custodiadas por los romanos. Por esto elogió el propósito y despidió a los jóvenes tarentinos prometiéndoles su próxima llegada. Los cirpinos en Italia, junto a los samnitos, le enviaron embajadas a Aníbal, lamentándose ante la impotencia que ellos sentían frente a los saqueos que sufrían de parte de los romanos, por lo que ponían a disposición sus fuerzas. Mientras tanto, Aníbal, más que intervenir directamente en sus territorios, decide retomar la iniciativa de manera de desviar a las legiones. El 215, Filipo también interviene en Sicilia a la muerte del anciano rey Hierón, el fiel aliado de Roma, dejando como heredero al adolescente Jerónimo, influido por la madre Itías y maridos de esta, se conocen los nombres, Adranoro y Soipo. Hierón muere recomendando que había que mantenerse fieles a la alianza con Roma. Uno de los más encendidos defensores de Roma, llamado Trasone, es acusado, no sabemos si falsamente, de haber planeado una conjura contra el tirano y es ejecutado. Su muerte debilita la relación de fidelidad con Roma, y esto hace que se inicien negociaciones diplomáticas entre el joven rey Jerónimo y Cartago. Sobre esto no hay acuerdo sobre quién las inició, porque Polibio asegura que Jerónimo fue el primero en enviar embajadores a Aníbal. Aníbal envió a título personal a Siracusa a Hipócrates y a Epíquides, 2 ciudadanos cartagineses nacidos en Siracusa que servían en su ejército. Ellos intentaron convencer a Jerónimo de cambiar sus alianzas, por lo cual hubo 2 proyectos sucesivos para un tratado con Cartago. Como en todas las negociaciones, se buscó sacar alguna ventaja y Jerónimo solicitó primero que se le reconociera la soberanía hasta el río Himeras y luego, al finalizar la guerra, sobre toda Sicilia, dejando a los cartagineses el dominio de Italia. Por su parte, el pretor romano, acantonado en Sicilia, Apio Claudio, le envió a Jerónimo una legación o embajada con el fin de ratificar y renovar la alianza con Roma. Pero las cosas se pusieron tirantes porque los embajadores romanos fueron ridiculizados y humillados, algo que en el mundo de la diplomacia en algunos casos ocurría, pero que no era políticamente correcto y por lo tanto generalmente condenado. Después de irse los legati, Jerónimo da un nuevo paso, enviando a sus embajadores a Cartago con el fin de sancionar los acuerdos negociados anteriormente con los embajadores de Aníbal. Jerónimo mueve su ejército con el fin de ocupar la vecina ciudad de Lentini, pero el tirano es sorprendido y asesinado en una emboscada de la cual es responsable su guardia personal, Dinímedes. Después de esto, también la familia real será masacrada y los 2 enviados o agentes de Aníbal serán elegidos arconte en 2 ocasiones.
ustedes ven, digamos, el nivel de conjura era... Ellos, por razones perfectamente explicables, intentan bloquear las negociaciones para renovar la alianza con Roma, por lo cual, después que una embajada había solicitado una tregua de 10 días a Apio Claudio, comandante romano en Sicilia, otra le fue enviada a Claudio Marcelo, quien después de haberlos escuchado, decidió a su vez enviar legati a Siracusa con el fin de negociar la renovación de la alianza con Roma. Las cosas no fueron fáciles para ningún bando. El ambiente en Siracusa era de revolución. Debilitada y en manos de los mercenarios, algunos ciudadanos y soldados eran hostiles a los romanos, mientras varios estrategas abogaban desesperadamente por mantener la alianza. Frente a estos acontecimientos, los romanos consideraron intervenir, pero los legati enviados por Apio Claudio a duras penas escapan a un intento de captura mientras se aproximaban. Apio Claudio reacciona avanzando con su ejército para finalmente, y tras un largo sitio, como sabemos, la ciudad es ocupada por Marcelo. Fracasa la diplomacia, viene la acción militar. En el verano del 214 se presentan ante el petón Marco Valerio, que comandaba la flota estacionada en Brindisi, embajadores enviados por la ciudad de Oricum, en Inidia, los cuales afirman que Filipo había primeramente intentado asaltar a Polonia y a continuación se había dirigido contra su ciudad tomándola por asalto. Apolonia es la única ciudad que aparece, digamos, en Grecia mencionada en ese mapa. Marco Valerio, zarpando de Brindisi y dejando una guarnición de 2.000 hombres, se mueve rápidamente con las fuerzas disponibles cruzando el Adriático, recuperando rápidamente el control de Oricum, lo que ahuyenta la guarnición macedonia. En ese lugar lo alcanzan embajadores enviados por Apolonia, todavía bajo asedio, pidiendo el rescate de Roma, sus aliados y el establecimiento de una guarnición permanente. 6.000 hombres al comando de Quintus Naevius Crista, desplazándose en la noche por diversas rutas, logran entrar a la ciudad sin que se den cuenta los sitiadores. La reorganización de las fuerzas de la ciudad y el descuido de los enemigos permiten que se lleve a cabo una incursión nocturna en el campo macedonio, poniendo en peligro la vida del mismo rey Filipo, el cual, semidesnudo, dice el relato, debe correr hacia las naves para ponerse a salvo. El 211, Marco Marcelo, al regreso de la conquista de Siracusa, se presenta en el Senado, convocado por el pretor Calpurnio, fuera del Pomerion, en el templo de Belona. El templo de Belona es un templo muy interesante porque es un templo dedicado a la diosa Belona, ¿no?, que es una diosa que en la mitología romana representa también la guerra, ¿no? Bellum, de alguna manera, ¿no es cierto?, viene de esa nominación. Hija de Júpiter y Juno hermana o esposa de Marte. Las reuniones no siempre se hacían en el Senado en Roma, también cuando había temas de guerra exterior, ¿no?, se podían llevar a cabo en este templo. Hay unas ruinas todavía de este templo en Roma, ¿no? El 211, los cónsules Fulvio Centúmalo y Sulpicio Galba designan como provincia a la región de la Apulia y desde ahí conducen la guerra contra Aníbal, pero nuevas exigencias sugieren sortearse, entre ellos la Macedonia, en la cual el cónsul Sulpicio a cargo habría sucedido a Valerio Levino. Estos, mientras tanto, después de haber entablado negociaciones secretas como comandante en jefe de la flota romana en Grecia, se habían presentado en el Consejo de los Etolios anunciando que Siracusa y Capua habían vuelto a la obediencia romana, solicitando a los etolios una alianza con Roma, mostrando las ventajas generales y las circunstancias actuales para considerar a Filipo y a los macedonios como enemigos comunes, además de hacer posible un regreso de los arcanos al dominio etolio. La proposición es aceptada por Escopas, estratega de la Liga Etolia, y por el jefe Dorímaco. A continuación, se redacta un tratado adecuado a las circunstancias, al cual también tenía el derecho de adherirse los celios, los espartanos, el rey Atalo de Pérgamo, Pleurato y Cerdilaista de Tracia y de Iliria. Solo 2 años después fue depositado en Roma en el templo de Júpiter Capitolino y en Olimpia. También se recibió una grabación epigráfica de la ciudad arcana de Tirreno.
La causa del atraso, parece ser, fue haber mantenido durante un largo tiempo en Roma a los embajadores etolios, probablemente con el pretexto de ser rehenes. Este atraso no impide que se inicien operaciones comunes contra Filipo. Recuerden que estos embajadores podían esperar meses, incluso años, antes de tener una respuesta. Y en ese periodo quedaban en la ciudad. Era una especie de situación más o menos parecida a la de un rehén, pero con todos los honores de su rango, digámoslo así. No podía irse, ese era el asunto. Levino había conquistado Zacinto, entregado Eníade y Nasos en Acarnania a los etolios y se habían retirado a Corcira. Por su parte, Filipo avanza contra la ciudad de Apolonia, para después bajar hacia la Pelagonia y a la Dardania, haciendo una conversión posterior hacia la Tesalia, con el fin de animar a este pueblo en la guerra contra los etolios. Entonces, en las puertas de la Tesalia, deja a su hijo Perseo con 4.000 hombres, sube hacia Macedonia y Tracia y se dedica al asedio de Yanforina. Sabiendo que el rey estaba lejos, el estratega de los etolios, Scopa, había decidido atacar el territorio de la Acarnania, donde los habitantes, llevados a la desesperación, se comprometen en un riguroso juramento e imploran la ayuda de Filipo. La noticia de su llegada fue suficiente para hacer desistir a los etolios de sus planes. Levino, habiendo dejado Corcira al comienzo de la primavera, desde Náupato se desplaza para asediar Anticira con el acuerdo de los etolios. La ciudad se rinde a los pocos días a los etolios y el botín es entregado a los romanos de acuerdo a los tratados estipulados. Al final del período son elegidos cónsules para el año 210, Marco Valerio Levino, popular por sus campañas contra Filipo, y el conquistador de Siracusa, Marco Claudio Marcelo. El año 211 parece ser un buen año para Roma. Se había logrado un tratado con los etolios contra Filipo y en Sicilio caería Siracusa. Pero hay un hecho de la mayor importancia, la caída de Capua. Hemos visto solo algunos ejemplos para este breve periodo de guerra y diplomacia, pero aún así el análisis de estos hechos nos permiten deducir algunas conclusiones. En primer lugar, la política exterior romana es la de ejercer los derechos de conquista y al mismo tiempo integrarse en un mundo como el oriental, de grandes tradiciones y desarrollo cultural, garantizándose la necesaria seguridad, porque las duras luchas con Cartago dejan una profunda huella a la hora de las definiciones, lo que será posteriormente marcadamente en su política exterior. Es posible observar en la fuente su proceso de maduración y complejización de la labor diplomática romana, en directa correlación con los nuevos desafíos que la expansión mediterránea conlleva. Desde las guerras púnicas es posible ver cómo es que Roma va transitando desde una diplomacia de emergencia y coercitiva hacia un trabajo internacional continuado en el tiempo, preventivo y especializado con las intervenciones en el Mediterráneo oriental. Individuos y familias y facciones van adquiriendo nuevos y diversos rasgos, aptitudes diplomáticas en directa consonancia con las nuevas clientelas y amistades internacionales, introduciendo así nuevos conceptos, intereses y potenciales. Este proceso no puede ser entendido a cabalidad si no recogemos también a las confederaciones, reinos y monarcas helenísticos, quienes mediante un paulatino contacto internacional entregarán lecciones y conceptos a Roma y a sus familias, dirigentes, los derechos de conquista y propiedad legítimos, protocolos, argumentos, retórica, diplomática, etc. Si bien hay variabilidad en los discursos y acciones, me parece que hay tendencias generales en los procesos que la fuente nos entrega. Por ejemplo, la construcción de una Roma virtuosa, defensora de sus amigos, implacable y valerosa en la guerra, ciudadanos comprometidos con su patria y su defensa, el engrandecimiento, la moderación en la victoria, piadosa con los vencidos. La referencia al otro como vicioso o contrario a las virtudes de Roma, por ejemplo, la perfidia púnica, asociándose esto, en más de una ocasión, a la barbarie. En la historiografía romana hay un análisis histórico y racionalista de los procesos que convierte a la posición romana en la legítima, más razonable, más conveniente. Existen momentos en los cuales este canon se subvierte, ya sea por decisión del Senado o por la decisión autónoma de algún general, lo que reafirma el carácter bilateral de esta diplomacia. Ahora bien, aunque esta aproximación metodológica al surgimiento de una nueva diplomacia republicana ofrece interesantes resultados iniciales, abre a su vez dos preocupaciones no menos importantes. Por un lado, la amalgama
que se logra conjugar entre amistad internacional, facciones senatoriales y la competencia aristocrática por la gloria. Esto no es inmune a la relectura de lo que podríamos llamar el realismo político. Cuando se revisan las evidencias que he señalado en la exposición, la sensación es la de estar en un solo conflicto y no dos conflictos separados. La relación de las acciones diplomáticas en ambos conflictos van demostrando que están absolutamente ligados, por lo que yo pienso que hablar de Primera Guerra Macedónica a estas alturas me parece anacrónico. Nada más. Abrimos una ronda de preguntas a la conferencia del profesor Bonocore. Sí, por allá. Sí. Habla fuerte porque estoy un poco sordo, ¿eh? Ya, yo quería preguntarle, en relación a su tema de la diplomacia, ¿en qué queda el concepto de las fides romanas al establecer acuerdos? Porque claramente Roma, preocupándose de todos los aliados que tenía y todas las alianzas que tenía que mantener, tampoco podría caer en una especie como de confianza ciega al establecer estas alianzas, los contratos. Entonces, mi pregunta va dirigida hacia qué significa la fides para el romano a la hora de establecer un acuerdo. Porque claramente no podría ser que se confiara ciegamente en que todos iban a estar de acuerdo con Roma siempre. Bueno, piensa que la historia romana es una historia de muchos siglos, ¿no? Lo primero que hay que tener claro es que la diplomacia romana no fue siempre igual, ¿no? Eso va sufriendo, obviamente, una serie de modificaciones dependiendo de los tiempos. Es decir, hay una primera etapa que es la etapa itálica, ¿no? La relación con los pueblos itálicos y el tratamiento que Roma le va a dar a sus relaciones es completamente distinto a lo que va a ocurrir después. ¿Te fijas? Sobre todo en el periodo, digamos, de la Segunda República hasta el Imperio, hasta el comienzo del Imperio. ¿Te fijas? Porque ya en el Imperio es distinto. Hay una organización, ¿no es cierto? Lo que hablaba el profesor Rancarari ayer, ¿no es cierto? Es un mundo que de alguna manera está integrado, ¿no es cierto? El concepto de globalización se puede usar, creo yo, perfectamente si pensamos que es un mundo integrado en términos, ¿no es cierto?, económicos, políticos, religiosos, etcétera. Pero en el caso de los pueblos itálicos son culturas todas bastante importantes dentro de Italia. Entonces, Roma respeta eso, ¿eh? Es muy inteligente lo que hace. Y lógicamente que cuando crea esta institución, que es la institución de socios o aliados, ¿te fijas?, los hace cómplices. ¿Te fijas? En el fondo hay una realidad que, claro, uno la dice y ustedes me podrán decir, ¿y por qué me voy a comprar esto, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué le voy a creer? Bueno, el caso de Aníbal, por ejemplo, te fijas, un ejemplo claro. Cuando llega Aníbal, después de varios siglos de relaciones dentro de Italia, Italia todavía no estaba completamente dominada por Roma en ese periodo, esas alianzas, ¿no es cierto?, funcionaron. Generalmente funcionaron. Los mayores problemas estuvieron en el sur con las ciudades griegas, pero en general el norte de Italia, por ejemplo, se mantuvo completamente aliado de Roma, el centro norte de Italia, ¿no es cierto? Los mismos etruscos mantuvieron una adhesión, y esa adhesión se manifestaba, ¿no es cierto?, en reclutas, ¿no sé? Porque tú comprenderás que después de morir 100.000 hombres en la batalla de Cana aproximadamente, ¿cómo voy a volver a parar un ejército? Explícame eso. Y lo hacen, ¿te fijas? ¿Y por qué lo hacen? Con el concurso indudablemente de los aliados, eso no cabe duda. Y eran aliados que iban a combatir, ¿te fijas?, de verdad. Porque cuando uno piensa en las fuerzas del eje en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, y en el frente ruso, bueno, ahí había soldados rumanos, soldados italianos, soldados búlgaros, pero esos tipos al final, cosacos había, al final no combatieron, o sea, se los pilló la máquina y simplemente las primeras derrotas que sufrió el eje en el frente ruso fueron justamente en las zonas donde estaban estos soldados, o sea, fueron llevados, los tipos no sabían en qué estaban, digamos. Era una guerra que no era de ellos.
Pero aquí, en cambio, vemos ellos se sentían parte del mundo romano. Se les daba la ciudadanía, había una forma de organización. Indudablemente que esos pueblos, en su mayor parte, fueron favorecidos por eso. Es cierto que al comienzo, probablemente cuando son dominados, eso no ocurre. No tenemos datos que nos permitan decir con toda certeza que hubo una resistencia a la incorporación a Roma, ¿te fijas? Bueno, la Fides era eso, en el fondo, ¿te fijas? Era ese sentimiento de lealtad, de fidelidad hasta causa, ¿no es cierto?, que se traducía en un tratado que no era solamente un mecanismo jurídico, sino que era también un mecanismo religioso. No te olvides que en este periodo, algo que después va en decadencia y finalmente casi se olvida, el Colegio de los Oficiales, que era un colegio, ¿no es cierto?, sacerdotal, era el que avalaba el juramento y lo ratificaba, digamos, no sé, ¿no? Entonces, era un compromiso en un derecho ritualizado como el romano, ¿no es cierto? Romper un tratado, no digo que no lo hayan hecho, pero romper un tratado era una falta gravísima, ¿te fijas? Entonces, ahí había y eso es lo que... Pero eso va cambiando después. Por eso la política internacional de Roma o la diplomacia romana es una diplomacia que se aplica caso por caso, ¿no? Hoy día uno piensa, la diplomacia en el mundo actual tiene un estilo, digámoslo así, ¿no? Hay un estilo de hacer diplomacia que además está regulado por la Convención de Viena y por una serie de tratados, ¿no es cierto?, que de alguna manera obligan a una forma de comportamiento y de actuar. Pero en este periodo eso se está construyendo, ¿te fijas? Y los romanos en ese sentido son bastante inteligentes porque no siempre resulta, lógicamente, pero porque la diplomacia hay que entenderla que lo que busca es impedir un conflicto militar, o sea, busca impedir las guerras en el fondo, solucionar los problemas a partir de una negociación. Los romanos son inteligentes porque van usando un método que va variando, es bilateral, no es multilateral, ¿te fijas? Como sería hoy día. Es bilateral. Cada pueblo, digamos, es un pueblo diverso y eso tiene un tratamiento diverso. Profesor Robertson, ¿tiene una pregunta? Sí. Muy interesante la exposición, profesor. Pero resulta a mí que los romanos confiaban más en la guerra que en la diplomacia. Parece que la diplomacia era como un parche cuando no quedaba algo mejor que hacer. Por Siracusa, bueno, se estaba pasando el enemigo, había que tratar de mantenerla en el buen bando, en el nuestro, y después si no se atacaba. Muy cómica la situación en Siracusa, me parece que ¿no? Yo creo que eso es Polibio, que es bastante intencionado, ¿no? Sí. Una cosa que pone el rey Filipo yendo semidesnudo, pero también eso intencionado para poner un ridículo, ¿no? Pero parece que la diplomacia es subsidiaria de la guerra y no al revés, sucedánea de la guerra, mejor dicho, no al revés. Esa impresión me da un poco. Bueno, es válida tu impresión, porque hay momentos en que eso parece ser así, ¿eh? Pero vamos al inicio, fíjate, mira, yo hice un artículo sobre el papel de la diplomacia en la monarquía romana, el famoso rapto de la Sabina, ¿no es cierto? Uno siempre se queda con la gran pintura, ¿no es cierto?, que todos conocemos, con estas cosas un poco como donjuanesca de los romanos, ¿no es cierto? Vamos, enviemos legados y ofrezcamos a nuestros jóvenes hermosos, ¿no es cierto?, para que tomen por esposa a estas bellas Sabinas, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que manda Rómulo es una embajada. La guerra es posterior. Él manda una embajada. Son legados, ¿eh?, que van a proponer una alianza, y esa alianza traducirla en estos matrimonios, digamos, ¿te fijas? Entonces, Rómulo, que aparentemente tiene la imagen de un rey muy guerrero, digamos, militarmente muy como perfilado, en realidad lo que él busca es negociar desde el primer momento. Entonces, ojo, hay que tener cuidado. Yo creo que es difícil poder decir que lo que tú dices es así siempre. No, hay casos que sí, que efectivamente eso ocurre. Sobre todo cuando la diplomacia comienza a caer en manos también de los generales, ¿eh? Ahí hay un proceso que es posterior a las guerras púnicas, indudablemente, ¿eh? Ya no son siempre los legados, ¿te fijas?, por las distancias. Cuando hay un ejército romano en Oriente, es más práctico que el mismo general, ¿te fijas?,
vea, se encargue del tema. No mandan, digamos, no es tan frecuente, a eso voy. En cambio, en estas distancias más cortas es más probable que eso ocurra siempre. Es una diplomacia que se adecúa a la realidad que se está viviendo de alguna manera. En algunos casos es más evidente, en otros menos evidente. Eso es indiscutible, estoy de acuerdo. Pero no es una constante, ¿no? Por lo menos hasta lo que yo he podido revisar. Profesor Bancalari. Sí. Gracias. Un comentario, profesor, y al mismo una consulta, de acuerdo a la opinión. Yo creo que este ha sido un muy buen ejemplo, lo que tú nos has dado, de una microhistoria. Tú has trabajado un periodo de 5 años, que es típico de la metodología, diríamos, de historia política militar italiana. Entonces eso yo creo que es muy bueno para pensando en los alumnos. Ahora quisiera ir a una visión más amplia, que se encadena de alguna manera este conflicto y estas 40 evidencias que prácticamente tú has podido recoger de acuerdo a la fuente. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí está el problema de lo que podríamos llamar nosotros una historia contrafactual de lo que fue o lo que pudo haber sucedido. ¿Por qué? Cuando Aníbal desciende de Italia, tú lo explicaste muy bien, Vecino, Trevia, Trasimeno, Cana, según Polibio y Tito Livio, más de 150.000 romanos mueren, víctimas, ¿no es cierto?, de la guerra. Roma no tiene hombres, no tiene soldados, es un ejército cívico, todavía no es profesional, ya no tiene hombres, y esto está muy bien representado en el libro Gran Italia más Pablo. Estaba la tesis de Toynbee, el legado de Aníbal, de que efectivamente Aníbal llega a Italia pensando en esto que viene como libertador, pero que no le resulta, y tú lo explicas muy bien. Entonces, la pregunta un poco es, y por eso digo que tiene que ver un poco con la historia contrafactual, Sí. de acuerdo a tu opinión, porque me interesaría, ¿por qué Aníbal finalmente, después de Cana y de Trasimeno, o de Trasimeno a Cana, que tenía todo, no atacó Roma? No atacó Roma y después... Esa es la gran pregunta, sí. ¿Qué pienso yo? ¿Qué piensas tú, efectivamente? Porque tenía todo. Por eso digo, esta historia contrafactual. La historia siempre tiene que estudiar lo que fue, lo que sucedió, no lo que pudo haber pasado. Sí. Pero desde el punto de vista metodológico, pedagógico, sirve, tiene una cierta utilidad. Sí, por supuesto. O sea, tu opinión, Sí, ¿qué? sí. Mira, es lo que creo, ¿no? Siempre se tiende a ver un Aníbal muy poderoso, muy instalado en el sur de Italia, y yo creo que eso es un error. Yo creo que Aníbal estaba muy cercado, estaba muy débil, y de hecho en la última etapa está prácticamente en la zona del Abruzzo, completamente aislado, digamos. O sea, las montañas lo protegen, pero ya no tiene fuerza para más que eso, ¿no? Es muy notable que haya podido salir de Italia sin problema, porque si uno mira, Roma ya prácticamente tenía un dominio total. Eso queda demostrado cuando viene la ayuda tardía de Cartago y los dos ejércitos son aniquilados antes de que se encuentren con Aníbal. Es decir, yo creo que Aníbal estaba mucho más débil de lo que en realidad las fuentes lo muestran, ¿eh? Pero es simplemente, no tengo cómo demostrarlo, pero me da esa impresión. Y esa es la razón por la cual no va a Roma, porque no tiene fuerzas para un asedio a la ciudad que estaba defendida, tenía muros, no iba a ser tan simple el asunto. Y podía sufrir una serie de ataques, ¿no es cierto?, no solamente en la marcha hacia Roma, sino en el asedio a Roma. Había muchos ejércitos, digamos, en la zona del sur de Italia, que estaban, la marina romana dominaba completamente las costas, era imposible. Tú ves cómo sorprenden a estos embajadores, en fin. Hay un dominio del mar total en las costas, digamos, vigilando las costas de Italia y de Sicilia. Entonces, yo creo que simplemente, a pesar de que está toda esta historia de que va, ¿no es cierto?, mira la ciudad, en fin, yo creo que no tuvo la fuerza, ¿no? Y Aníbal era un general inteligente, o sea, eso no cabe duda, porque estar 15 años en Italia, ¿no es cierto?, en la circunstancia que estuvo, ¿no es cierto?, pierde un ojo, además, en fin, hay toda una historia privada de Aníbal, ¿no es cierto?, que psicológicamente lo podría haber también debilitado, ¿no es cierto? La ignorancia supina, ¿no es cierto?, de Aníbal
del Senado cartaginés por ayudarlo y apoyarlo. O sea, las ayudas vienen de España, no vienen de Cartago, digamos. Entonces, yo pienso que simplemente no se sintió con la fuerza para hacerlo, nada más. Porque no estaba fuerte en Italia, en el sur de Italia. Yo creo que estaba ya muy debilitado, ¿no? El ejército era un ejército de mercenarios prácticamente. Cartagineses ya casi no tenía, ¿no? Habían el área más fuerte de su ejército era la caballería ibérica, ¿no? Los iberos eran los más fuertes, y los galos que había podido reclutar. Pero los galos desertaban todo el tiempo, entonces era muy débil, yo creo, la posición, ¿no? Por eso los romanos pueden rearmarse. Escipión se da el lujo de venirse de España a Italia, ¿te fijas? Reorganizan todo el ejército, el resto del ejército derrotado en Canas, ¿no es cierto? Lo transforman como en la punta de lanza del desembarco en África. En fin, ya están en condiciones. Pueden ignorar a Aníbal, fíjate, esa es la opinión que me queda a mí. Como que los romanos actúan ignorando a Aníbal ya prácticamente. Aníbal ya no tiene una presencia que signifique peligro al final, en los 2-3 últimos años ya prácticamente no hace daño. Pero en Grecia y en España, Aníbal está... Exacto. Tú ves cómo combaten, como los ejércitos romanos van y vuelven por el Adriático sin ningún problema. ¿Te fijas? Por eso te digo que es una sola guerra. ¿Te fijas? La primera macedónica, no digo las otras, quizás la segunda debería llamarse la primera, ¿te fijas? Pero en realidad es una sola guerra, ¿ya? Es como si habláramos de la Segunda Guerra Mundial y habláramos que la guerra en el Pacífico es una guerra completamente distinta, ¿no es cierto?, a la guerra en Europa. No es el tema. Yo creo que es la misma guerra, además están al lado, ¿te fijas? Y da la impresión, mira la cantidad de embajadas, ¿por qué tú hablas de la microhistoria? ¿Por qué usé este periodo de 5 años? Porque mira la cantidad de embajadas, yo me refería a 3 o 4 de las 10 o 15 que hay, solamente en ese periodo. ¿Te fijas? Y todas están relacionadas con Filipo, ¿no? Entonces Filipo está en la guerra púnica, no es que sea una guerra diversa, está. Y está interviniendo, manda embajadores a Capua, o sea, ahí, al lado de Roma, ¿te fijas? No es una guerra porque si tú me dijeras esto ocurre nada más que en el Adriático, ok, podríamos entender, pero el tipo da la vuelta, se embarcan en el sur de Italia, fíjate, desembarcan, y en fin, todo esto ocurre ahí. Entonces, yo creo que es un error seguir insistiendo en esto, ¿eh? Porque al final son periodos que hemos inventado nosotros, o sea, es la historiografía moderna la que ha periodificado esto de esta manera. Entonces, perfectamente podría ser, creo yo, reconsiderado, ¿eh? No estoy inventando la pólvora, pero podría ser reconsiderado. Yo lo veo como un conflicto, por ejemplo, en la lectura que se puede hacer desde la diplomacia, no desde la historia militar, desde la diplomacia, te das cuenta que es una cosa que está completamente relacionada e integrada, ¿eh? No es un problema, ¿eh? No es para Roma, oye, estos tipos que están allá, ¿te fijas?, que ya nuevamente nos están armando problemas porque los problemas fundamentales están aquí. No se ve así el asunto, ¿eh? Se da la impresión de que es toda una sola cosa. Entonces, eso yo creo que... Pero Aníbal yo creo que está completamente aislado, ¿eh? Ese es el problema, está muy debilitado. Invito a la última pregunta a hacer en el café porque estamos un poco en el tiempo. Además que esto es un frigitarium, ¿eh? Por tanto, 10 grados con suerte, vamos a hacer una pausa de 10 minutos y ahí pueden conversar. Vamos a tomar café mejor. Así que un aplauso.